Buen día, mi nombre es Fidel Méndez y mi grupo está conformado por María Vera, Lisandro Rosales y Antonella Mau. En el día de hoy le hablaremos sobre las organizaciones internacionales. La definición de estas organizaciones internacionales se enfrenta con una gran dificultad previa, que es la representada por las considerables diferencias tanto en su estructura, objeto y competencias, las cuales existen entre ellas, y el hecho de constituir un fenómeno el cual se encuentra en constante evolución. Situándonos dentro de esta perspectiva, podemos definir las organizaciones internacionales como unas organizaciones voluntarias de estados, las cuales se encuentran establecidas por un acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados también de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta a la de sus miembros. La clasificación de las organizaciones internacionales. La doctrina las clasifica de la siguiente manera: de acuerdo a sus fines. Las organizaciones tenemos fines generales y de fines específicos. Las organizaciones internacionales son creadas bajo la presión de unas necesidades y por la consecución de unos fines. Estos fines permiten entre aquellas organizaciones que persiguen unos fines generales y aquellas otras las que se proponen unos fines en específico. Las organizaciones de fines generales son aquellas cuya actividad no están circunstanciadas a un ámbito en concreto de únicamente cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que las mismas estimen útiles. La mayor parte de las organizaciones internacionales han sido creadas para el cumplimiento de unos fines específicos, por lo que en principio van a desarrollar sus actividades dentro de unos ámbitos bien definidos. Ahora bien, durante la existencia de una de estas organizaciones, su actividad puede abarcar más de una finalidad, por lo que a la hora de clasificarlas se tendrá que acudir a aquel de sus fines que aparezca como el primordial. En aquello cabe distinguir entre tanto las organizaciones de cooperación preferentemente militares o de seguridad, las organizaciones de cooperación preferentemente económicas, las organizaciones de cooperación social, cultural y humanitaria, y las organizaciones de cooperación técnica y científica. También tenemos las organizaciones de acuerdo a su composición, tenemos tanto de ámbito universal y de ámbito regional. Las organizaciones de ámbito universal son aquellas que están abiertas a la participación potencial de todos los estados de la Tierra. A esta categoría pertenecen las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, bien sea por haberse llegado a esta situación de facto, como en los casos de la ONU, bien por haberse inspirado en el principio de inclusión y estar abierta a cada uno de los estados. Como ocurre con la mayoría de los organismos especializados de las Naciones Unidas y con otros organismos vinculados a la misma, aunque a veces por circunstancias políticas o tecnológicas, algunas de estas organizaciones y organismos especializados no alcancen una completa universalidad. Posteriormente tenemos las organizaciones de ámbito regional, las cuales no son aquellas organizaciones que están restringidas a un número limitado de estados, entre los que existen determinadas afinidades tanto objetivas como la contiguidad geográfica, o subjetivas como pueden ser las similitudes económicas que posean o las similitudes religiosas. En estos supuestos, el criterio geográfico es uno de los criterios que explican el nacimiento de estas organizaciones, pero en todo caso, y por oposición al universalismo, en toda y cada una de ellas se produce un fenómeno de regionalización, sustentado en unas escalas geográficas variables. Tenemos como los intercontinentales, los continentales, interregionales, regionales o subregionales. Tenemos las organizaciones de acuerdo a su competencia. Tenemos las organizaciones de cooperación o de coordinación, la cual la mayor parte de las organizaciones internacionales desarrollan funciones de cooperación mediante la realización de acciones coordinadas entre sus miembros con el fin de alcanzar un fin objetivo en conjunto, en colectivo. Constituyen esta la vía clásica y respetuosa de la soberanía de sus estados miembros.
y en ella se transversa la técnica de la negociación y la adopción de decisiones por unanimidad o a unos órganos comunes y permanentes. Tenemos las organizaciones de integración o de unificación. Estas han surgido recientemente en la escena internacional. Estas organizaciones internacionales que pretenden la integración o la unificación de sus Estados miembros. En ellas se opera una cesión de competencias de los Estados miembros a los órganos comunes. Buen día, mi nombre es Lisandro Rosales. Yo les continuaré hablando acerca de los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, donde se da inicio con la Sociedad de Naciones Unidas, donde uno de sus principales precursores de esta organización fue Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, en 1918, el cual expuso la necesidad de formar mediante acuerdo específico una asociación general de las naciones con el efecto de garantizar la independencia política y la integridad territorial para los estados, grandes o pequeños, sin distinción alguna. La Sociedad de Naciones nace en el Tratado de Versalles en 1919 en Ginebra, la cual tenía una antigua estructura conformada por una Asamblea General, Consejo de Seguridad integrado por 9 miembros, que fue aumentado por 11 miembros después, una Secretaría Permanente, Tribunal Permanente de Justicia Internacional, organizaciones especializadas. Una de las causas de su fracaso fueron el principio de unanimidad, por el cual todos los miembros debían de estar de acuerdo en esa forma a la hora de votar cualquier moción, la ausencia de los Estados Unidos de América, la incompetencia para resolver conflictos previos a la Segunda Guerra Mundial, los cuales no lograron evitar contener esta guerra. Seguidamente, pues la historia de la Organización de las Naciones Unidas fue mediante 7 fases. La primera de ellas la Carta del Atlántico en 1941, que esta fue firmada por el primer ministro Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Franklin, a bordo del buque del Príncipe de Gales, que en esta declaración se prevé el establecimiento de un sistema de seguridad general más amplio y permanente, y la colaboración entre todas las naciones en el terreno económico para así asegurar un progreso económico y una mayor seguridad social para todas las naciones. Seguidamente, pues, en su segunda fase tenemos la Declaración de las Naciones Unidas en Washington, que esta fue en 1942, donde todos los 26 estados aliados que estaban en guerra contra las potencias Alemania, Italia, Japón, acuerdan la creación de una asociación sobre la base de los principios de la Carta del Atlántico en el año 1941. Esta declaración conjunta fue suscrita por los Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, los cuales se comprometieron a obtener una victoria absoluta sobre sus enemigos para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, los derechos humanos y la justicia. Siguiente, pues tenemos la Declaración o Conferencia de Moscú, que fue en 1943, donde todas las principales naciones aliadas estaban comprometidas a lograr la victoria total y posteriormente a colaborar en la creación de un mundo que brindara a sus habitantes la oportunidad de vivir libres del temor y de la necesidad. La declaración prometía una acción conjunta más efectiva para lograr la rendición del enemigo y proclamaba la necesidad de establecer dentro del menor plazo posible una organización general internacional basada en el principio de la igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz. También tenemos la conferencia de Dumbarton Oaks, es una mansión en Georgetown, Washington, donde asistieron representantes de China, la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales se reunieron para formular la propuesta para una organización mundial que finalmente fue la Organización de las Naciones Unidas. Esta conferencia fue el primer paso importante para cumplir uno de los apartados de la declaración de la Conferencia de Moscú en 1943, donde se reconocía la necesidad de crear una organización tras la guerra que sustituyera a la Sociedad de Naciones. Esta conferencia fue importante porque allí se redactó el proyecto de Organización de las Naciones Unidas, aunque no se definieron aspectos tan importantes como fue el sistema de voto en el Consejo de Seguridad o si las repúblicas que constituían la URSS serían miembros de pleno derecho de la organización. Estos temas se solucionaron en la conferencia de Yalta, que fue otra de las fases que esta conferencia se realizó el 4 de febrero de 1945 en la península de Crimea, donde aquí se discutieron los puntos que quedaron pendientes en Dumbarton. Pero lo importante es que en esta conferencia se le concedió el privilegio del veto a los 5
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Siguiente, pues tenemos la conferencia de Chapultepec en México. Esta se realizó también en 1945. Por medio de ella, los estados latinoamericanos decidieron auspiciar el establecimiento de una organización internacional universal, en forma tal que esta colaboración no perjudicase al sistema interamericano establecido. A la vez, lucharon por una representación justa para América Latina en el Consejo de Seguridad del organismo, logro que obtuvieron en la Conferencia de San Francisco, que fue celebrada en 1945 en Estados Unidos el 26 de junio, la cual se firmó en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia por 50 estados, donde uno de ellos pues está Venezuela. Más uno porque también está Polonia, que fue nación considerada como Estado miembro, aun cuando no estuvo presente en la Conferencia de San Francisco. Por último, tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado multilateral solemne que por ende está sujeto a ratificación por parte de los estados que quieran ingresar. Está compuesto por 111 artículos. Tiene un anexo que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ya que si algún estado miembro quiere ingresar a la ONU, debe firmar el estatuto. Sus idiomas oficiales pues son el inglés, el francés, el ruso, el chino, el español y el árabe. Su sede está ubicada en Nueva York, Estados Unidos, por lo tanto está bajo la jurisdicción y leyes de los Estados Unidos. Muchas gracias, esto es toda mi exposición. Buenas, mi nombre es María Gabriela Vera y en esta oportunidad les hablaré sobre las características de las organizaciones internacionales. Una organización internacional es una organización que se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional. En este sentido, la organización debe contar con una serie de miembros, de normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal. Las organizaciones internacionales, como toda organización, debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin para que se crea dicha organización. Por lo tanto, se define como una organización cuya área se actúa y acción se extiende por todo el planeta. Así, el uso de este concepto se suele hacer para referirse a organizaciones intergubernamentales, como la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Existen varios tipos de organización internacional. La organización internacional no es un ente único, por lo que existen diferentes tipos, dependiendo de quién conforme dicha organización, así como su fin. Podemos encontrar diferencia entre un tipo de organización u otra. Así, entre los tipos de organización que existen podemos destacar dos tipos, los cuales son los siguientes: la Organización Internacional Privada, la ONG, y la Organización Internacional Pública, la cual es la OIG. A su vez, dependiendo de sus características, estas pueden ser según dos tipos, las cuales son cerradas con un número de miembros limitado, o se puede decir que también cerradas o restringidas, y las universales, que se integran todos los países del mundo. Por otro lado, dependiendo del fin que dicha organización persigue, estos pueden ser generales, ya que presentan una línea de actuación amplia, o también pueden ser específicas, ya que se centran en aspectos específicos o fines concretos. Estas poseen una serie de características. Las principales características que presenta una ONG se puede decir que son las siguientes. La primera, que no tiene ánimo de lucro, no son parte del gobierno, son gobernadas por ciudadanos, sus miembros persiguen una misión y visión común, se financian con ayuda del gobierno y otras ONG o empresas e individuos. También tenemos las principales características que definen a las OIG, las cuales son las siguientes. Son una asociación de estados, son parte del gobierno, están formadas y gobernadas por los gobiernos, se crean mediante tratados entre países y se persiguen intereses comunes de los estados. Tienen competencia propia
y cuentan con voluntad autónoma. Para finalizar, su organización es mediante un sistema de órganos. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Muy buen día, mi nombre es Antonella Amado y tengo la oportunidad de hablarles sobre la Asamblea General de la ONU. Este órgano plenario de la organización está compuesto por todos los Estados miembros. Todos tienen derecho a voz y voto. Se pueden hacer representar por un máximo de 5 personas representantes, pero de estos solo uno posee la capacidad de votar. Los mismos se reúnen una vez al año en sesiones ordinarias y extraordinarias cuando así lo convengan. Estas reuniones se dan generalmente en su sede en Nueva York el tercer martes de septiembre de cada año, pero están en la libertad de reunirse donde ellos lo deseen. Su tiempo de sesión es de aproximadamente unos 3 meses y el principio que impera en este órgano es el de la igualdad. Su presidente es elegido cada año y actualmente la ONU posee un total de 193 Estados miembros, que son prácticamente todos los países soberanos, reconocidos internacionalmente. En este mismo orden de ideas tenemos lo que serían los consejos republicanos, entre los cuales encontramos el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y en el régimen administrativo de la ONU encontramos el Consejo de Administración Fiduciaria. Ahora bien, ¿qué es el Consejo de Seguridad? Pues el Consejo de Seguridad es el órgano político y ejecutivo de las Naciones Unidas, los cuales se reúnen todos los días del año, en horas de oficio o no, de acuerdo a la urgencia del caso. Este es el órgano que verdaderamente se encarga de velar y custodiar la paz y la seguridad internacional. Su importancia radica en su poder de decisión. Pueden reunirse en cualquier lugar, manteniendo siempre permanentemente un representante en la sede de la organización. Y la presidencia de se rota mensualmente por el orden del alfabeto inglés. Y el principio que rige a este órgano es el principio de equilibrio político. Y a su vez consta de 15 miembros, 5 que son permanentes y 10 miembros que no lo son. Ahora tenemos lo que sería el Consejo Económico y Social. Es el principal órgano de coordinación de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y de sus organismos e instituciones especializadas. Es la instancia principal para el examen de las cuestiones económicas y sociales internacionales y para la elaboración de recomendaciones prácticas sobre estas cuestiones. Se orienta a los Estados miembros y del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Su funcionamiento y poderes son los siguientes: jugar un papel de instancia principal para el examen de las cuestiones económicas y sociales internacionales que revistan un carácter mundial o interdisciplinario y para la elaboración de recomendaciones sobre estas cuestiones. También realizar o encargar la realización de los estudios e informes y formular recomendaciones sobre cuestiones internacionales en los campos económico, social, cultural, educativo, de salud pública y otros campos similares. También garantiza el respeto efectivo de los derechos humanos, de las libertades fundamentales para todos. También tiene como funcionamiento convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convenios, también concluir acuerdos con las instituciones especializadas y coordinar sus actividades, así como consultar a las organizaciones no gubernamentales interesadas en las temáticas de su ámbito de acción. Su número de miembros es de 54, elegidos por la Asamblea General y con una repartición regional, y la duración del mandato es de 3 años. Sus miembros son renovables por cada año.
por cada tercio de año, perdón. Por último, tenemos lo que sería el Consejo de Administración Fiduciaria, el cual se constituyó en 1945 para supervisar la preparación de los territorios en fideicomiso, para su autonomía o la independencia. Como sucesor del sistema, los mandatos de las sociedades, de las naciones, su creación promueve el adelanto de los habitantes de sus o dichos territorios y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. Este consejo está sometido bajo la autoridad de la Asamblea General y en caso de zonas estratégicas se encontraba bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. Y muy bien, esto ha sido todo por nuestra exposición, espero haya sido de su amplio grado y sin más que acotar, nos despedimos.